¿Qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes a una emisión más de Ejecutivos y Noticias y una extensión de Todos Somos Noticias. Nos encontramos el día de hoy en las fiestas de fundación de Loreto, Baja California Sur, en la primera misión de las Californias que se encuentra a nuestro lado izquierdo. Fue el 25 de octubre de 1697 que el padre jesuita Juan María de Salvatierra entronizó en estas tierras la imagen de Nuestra Señora de Loreto. De ahí el nombre que prevalece hasta nuestros días en esta parte de Baja California Sur. Esta misión cobra relevancia porque es el origen de la serie de misiones que se extendieron al sur y al norte de la península hasta la Alta California. Así es. Bienvenidos a esta emisión de Ejecutivos y Noticias. Saludo al Lidia Campos. Efectivamente, agradezco que me dé la palabra para platicar de esta misión. Efectivamente, la primera de las Californias, la cuna de las Californias, porque efectivamente en 1697, un 25 de octubre, se establece prácticamente esto que va a ser una de las 20 misiones aproximadamente que hay a lo largo de la península de Baja California y la Alta California. Esta misión, hay que decirlo también, que llega en primero el padre jesuita, Juan María de Salvatierra, que es el fundador, llega junto con un grupo de aventureros, de padres, de gente que en aquellos tiempos se aventuraba, ¿no?, por la mar, por las distintas regiones del mundo, a llevar la religión católica. Y de hecho en aquellos tiempos se pensaba que esto era una isla. Entonces, aventurarse desde Sonora a estas tierras era toda una proeza, ¿no? O sea, casi inimaginable, porque pues, no hay las comunicaciones que existen en la actualidad. Pero el padre jesuita, que hay que decirlo también, es de origen milanés, italiano, de padre español. Junto con el padre Eusebio Quino, tenían la intención de venir a conocer estas tierras y traer la religión católica aquí a la península de Baja California. Un alzamiento de indios en Sonora provoca que Padre Quino se quede allá a apaciguar a los indígenas. Y entonces un pequeño grupo, comandado precisamente por el padre jesuita Juan María de Salvatierra, llega a estas tierras en ese año de 1697, hace 325 años, y comienza lo que va a ser la historia de esta misión de Loreto, donde prácticamente es el origen de todo lo que vamos a después a conocer como misiones en el sur de Baja California Sur, hablando de La Paz, de Los Cabos, aquí mismo cerca en San Javier, y hacia el norte de la península. Incluso en aquellos tiempos hay que recordar que se trataba de la Nueva España. Todavía México como país no existía entonces, ni Estados Unidos. Entonces toda esta parte de la península abarcaba, pues se unía con California, lo que ahora es California, y toda es la parte occidental de los Estados Unidos. Entonces las misiones que nacen aquí en Loreto, por eso es la importancia, y después se llama una de las Californias, se van extendiendo a lo largo de toda la península hacia el sur y hacia el norte, hasta llegar a San Diego, a Los Ángeles, a San Francisco, a Monterrey, California. Entonces son alrededor de 20 misiones. De ahí la importancia. Estas misiones después se convierten en grandes ciudades. Ahí tenemos a La Paz, tenemos en Los Cabos, pero en Estados Unidos ciudades del tamaño de Los Ángeles, de San Francisco, de San Diego. De ahí que obviamente esta parte de California pues también tenga una relación muy estrecha con Loreto, Baja California Sur. Digamos un lugar de donde hay mucha historia, y que podríamos decir que aquí prácticamente nace la parte esta de la civilización como la conocemos. O sea, no quiere decir que entonces no hubiera formas de vida, ¿no? Distintas a como las conocemos. Había ya indígenas, había en esta parte de México, pues estaban los pericúes, los cochiníes, los guaycuras,
Y en esta parte, obviamente, los sacerdotes que después llegan, los padres, los jesuitas, que son los que llegan junto con María de Salvatierra, pues prácticamente se permanecen durante alrededor de 70, 100 años aquí, enseñando a los indígenas a sembrar, a cosechar. Ahorita estaba observando, estaba platicando con Lidia precisamente esta parte de los dátiles, ¿no? Estas palmeras hermosas que la tenemos aquí enfrente a espaldas de la misión de Loreto, que no estaban aquí, las traen precisamente los jesuitas, y como como los dátiles o las palmeras de dátil traen otros vegetales, otras plantas, otros animales, de tal manera que se asientan y se domestica aquí, y prácticamente es como nace esta parte de la civilización occidental en México, ¿no? Que insisto, o sea, es impresionante conocer esta historia, porque es el otro México, es el otro lado del Mar de Cortés, es lo que se pensaba era una isla, es lo que se pensaba era aquí, que había amazonas, que de ahí las leyendas de la reina Calafia y todo esto, ¿no? O sea, que es algo muy interesante que realmente los mexicanos como tales deberíamos de conocer en lo general, porque esta parte de México que permaneció durante muchísimos años alejada del país, digamos, del macizo continental, pues en la actualidad hoy es un emporio turístico, ¿no? Que conocemos mucho Los Cabos y conocemos La Paz, pero esta parte de Loreto los invitamos realmente a que vengan aquí, a que conozcan esta misión que está entera prácticamente. Aquí podemos ver la iglesia, y ahorita vamos a platicar un poquito más de lo que vivimos el día de ayer, Lidia. De hecho, llegamos anoche y vimos al obispo de La Paz en una ceremonia de ordenación de nuevos sacerdotes en la parte exterior de la misión de Loreto. ¿Sabes cuál es la relevancia de este acontecimiento? Pues tiene que ver con eso, ¿no? Precisamente con el hecho de que es digamos que la madre de las iglesias, de las misiones de esta parte del país. Y evidentemente, pues por eso yo creo que se eligió este lugar desde el punto de vista simbólico, para que un grupo de padres fueran ordenados ayer por el obispo de La Paz. Y pues prácticamente en un evento que atrajo mucha gente. Esta región del país particularmente es una región muy ferviente del catolicismo. Se conservan muchas las tradiciones. Es una parte del país muy apacible, realmente ahorita en este momento con un clima fabuloso. Fabuloso. Y realmente también con la gente muy amable. Hoy hay una enorme hospitalidad, y todo eso yo creo que hizo que precisamente el día de ayer se diera esta ceremonia litúrgica en la que se ordenan nuevos sacerdotes, y que evidentemente pues habrán de llevar la palabra de la religión católica pues al resto del país, del resto del mundo. Así es, perdón, así es. Sabemos que aquí la conquista fue a través de la cruz, de la conversión de los indígenas a la religión católica. Sí, aquí fue distinto a lo como sucedió en el interior del país, donde reconocemos y identificamos que la conquista se dio a partir de estas guerras, ¿no? que se dan entre españoles e indígenas. Españoles aliados con otros pueblos, ¿no? Las caltecas, y pueblos que realmente estaban en aquellos tiempos subyugados o que pagaban tributo al imperio azteca, y entonces eso generó toda una alianza entre estas fuerzas occidentales que venían de Europa, particularmente los españoles, junto con los que también eran pueblos de gran población, y que siempre tenían pues esta relación con los aztecas, pero de sumisión, ¿no? Los aztecas eran un imperio, recordemos, y que bueno, o sea, a pesar de que tenían una enorme ciudad, pues ahí en la Ciudad de México, en México Tenochtitlan, pues estos pueblos prácticamente tenían que estarle pagando tributo, impuestos a los aztecas y demás. Entonces había cierto como que pues inconformidad, ¿no? Entonces en la alianza con los españoles pues se provocan esto que se conoce como la conquista. Y estamos hablando de 1521, estamos hablando de hace más de 5 siglos. Y esta conquista fue pacífica. Y de este lado del país, hay que decirlo también, porque luego a veces nos confundimos que se conquistó la Ciudad de México y ya, ¿no? Pero no, o sea, la Ciudad de México, o sea,
realmente esta parte del mundo, pues tuvo muchas civilizaciones aparte de la azteca. Entonces, realmente cuando se da lo de la conquista de Tenochtitlan, pasan décadas, incluso cientos de años para que se vayan conquistando poco a poco las tierras del norte del país. Primero es la Ciudad de México, pero después se van. Recordemos que el país es enorme, ¿no? Hacia el norte pues, hay estados como Nayarit, Jalisco, todo eso estaba también lleno de gente, pues. Entonces, o había mucha gente, oriundos de estos pueblos, que fueron poco a poco conquistados, no todos con la guerra, ¿eh? Y esta es precisamente parte de la historia de Baja California Sur, que aquí cuando se llega, y estamos hablando de 1697, pero prácticamente habían tenido como 150 años queriendo venir para acá y no podían conquistarlos. Y entonces la única manera como pudieron convencerlo, como pudieron asentarse aquí, fue a través de la religión. Es decir, aquí no se vieron, no hubo guerra, no como tales, no con las cosas en la Ciudad de México, seguramente hubo enfrentamientos y ese tipo de situaciones, pero realmente aquí lo que prevaleció fue el hecho de traer la religión, y ese es el fundamento de las misiones, es decir, asentarse en estas tierras inhóspitas para el mundo occidental y traer todo esto que pues, para los sedentarios es común, ¿no? Porque recordemos que aquí antes, pues quienes vivían, los indígenas, eran más que nada recolectores, cazadores. Eh, Pocos sembraban o nada sembraban, entonces tenían una forma de vida distinta, ¿no? Eran nómadas. Cuando llegan los españoles, cambian toda esta forma de vida. Pero también hay que decirlo, o sea, junto con los españoles y con los jesuitas y todo esto, pues viene gente, ¿no? Del interior del país, de Europa, y traen enfermedades. Entonces, eso provoca que muchas de las tribus o de los grupos indígenas que habitaban estas tierras, pues prácticamente desaparecieran con el paso del tiempo. Y fue debido precisamente a las epidemias y debido pues, a que también les cambiaron la forma de vida. No era lo mismo como estaban acostumbrados a ser, pues, ¿no? A ser libres, ¿no? A recolectar, a pescar, a cazar. Era muy diferente la vida a tener que estar en una misión, sembrando, cosechando, procesando alimentos. O sea, le cambiaron la forma de vida, pero junto con esto, y lo más importante es que yo creo que lo que influyó precisamente en el exterminio, desafortunadamente, de estas culturas o de estos habitantes fue las epidemias, las enfermedades, la sífilis, la tuberculosis, todo esto. Que bueno, hoy lo recordamos, cómo se dieron las cosas, ¿no? de que fue distinto a lo que pasó en el interior del país. Donde también, en parte, también hubo una gran mortalidad, ¿no? También por las epidemias, pero bueno, era tanta la población en el interior del país que de alguna manera se adaptaron y se sobrevivió. En esta parte del país, prácticamente estos grupos indígenas, guaycuras, cochiníes, peruqués, pues prácticamente desaparecieron. Bien, cambiando un poquito de tema, Raimundo, en los años 70 Loreto también fue pieza clave en la historia de Baja California Sur, porque aquí se dieron movilizaciones para que el territorio se convirtiera en estado, además de que el gobernador fuera electo y tuviera arraigo aquí en Loreto. Cierto, o sea, Loreto tiene también esa parte de la historia moderna de Baja California Sur, por eso de ahí la importancia de Loreto, de esta parte que estamos a la mitad de la península, o a la mitad de la media península, en la mitad de Baja California Sur, del lado del Golfo de California. Y aquí efectivamente en los años 70 pues también se da toda esta movilización. Digamos que aquí es un pueblo muy dinámico en esa parte, ¿no? De ideas, de vanguardia. Y efectivamente se da una serie de movilizaciones con el propósito de, primero que nada, pues ya estaba en esos tiempos la idea de que el territorio, que solamente había 2 territorios en aquel tiempo en el país, que era precisamente esta zona de la Baja California Sur, y la zona de Yucatán, la parte de Quintana Roo, que fueron los últimos territorios que se convirtieron en estado, precisamente del país, de la federación. Bueno, últimamente fue la Ciudad de México ya, ¿no? Pero esa siempre fue, pues, era el centro del país, era el Distrito Federal.
Pero como territorio solamente estaba Quintana Roo, estaba Baja California Sur, y en 1974 se convierten en estados de la federación. Con la posibilidad, efectivamente, y eso tiene que ver con los movimientos de Loreto 70, de que se pudiera elegir a un gobernador propio, porque antes eran designados del interior del país, ¿no? Decían, bueno, está el territorio, mandaban de la Ciudad de México a algún gobernante, algún gobernador. El movimiento de Loreto 70 tiene que ver con elegir a los gobernadores con arraigo, ¿no? Y tener esa capacidad de poder elegir, de que no se asignara. Entonces, y hasta la fecha, entonces aquí pues estamos, también hay que decirlo, en la década de los 90 Loreto se convierte en municipio, porque también Loreto en su momento fue parte del municipio de Comondú. Y esa es la parte de la historia. Tiene una historia moderna también interesante que ahorita vamos a platicar en la parte turística, ¿no? Así es. Volvemos después de un corte. Regresamos. Muy bien, estamos regresando después de este corte y nos quedamos en la parte turística, Raimundo. Ya hemos venido en otras ocasiones y hemos disfrutado de las islas, que la vez pasada estuvimos en ¿cuál isla? Coronado. La isla Coronado, pero también está la isla Danzante, la isla del Carmen, y hay un área protegida también aquí. Sí, sí, Loreto tiene obviamente también atractivos, aparte de toda su historia y su cultura, su gastronomía, que es fantástica también. Esta parte turística, ¿no? Sobre todo sobresaliente en la parte natural. Golfo de California pues es el acuario del mundo, ¿no? Entonces aquí hay tours precisamente para poder visitar en esta parte de la área natural protegida, y en la parte también exterior, visitas o recorridos para poder observar el tiburón, no, perdón, la ballena azul, el animal más grande, el mamífero más grande del mundo, ¿no? Que precisamente llegan aquí a las aguas de Loreto. Y obviamente las islas, ¿no? Que también son impresionantes. Sí, ya estuvimos en la isla Coronado la vez pasada. Próximamente iremos a otras islas a recorrerlas porque vale la pena porque son islas donde no hay tanto turista y hay un control, muy bueno por parte de las autoridades de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, precisamente para cuidar este entorno natural de Loreto. Entonces la verdad es que recomendable para quien nos escuche, quien nos vea de otras partes del país, de otras partes del estado, del mundo, visitar esta parte de Baja California Sur. Estamos a 3 horas y media de La Paz, ¿no? En carretera. También hay un aeropuerto internacional, pueden visitar Loreto desde el interior del país, hay vuelos para acá, y también creo que hay un vuelo internacional, no recuerdo de dónde, creo que de Canadá o de Estados Unidos. Pero bueno, lo importante es que Loreto tiene mucho que ofrecer. Hay buenos hoteles de hecho, la gastronomía, agradecer, no es comercial, pero aquí en el Andador, en este restaurante, que yo no tenía el privilegio de conocerlo, se encuentra aquí al lado de la Misión, está en un segundo piso y honestamente la comida está deliciosa y está increíblemente el lugar, muy bonito, muy bonito. Sí, entonces no se pierden la oportunidad de venir aquí a Loreto, que precisamente también hay que decirlo, junto con Los Cabos, Iztapas-Zihuatanejo, Cancún, formaron parte en su momento de estos desarrollos integralmente planeados por Fonatur. Entonces Loreto tiene pues mucho que dar, mucho por desarrollarse todavía desde el punto de vista turístico, y obviamente es un orgullo de Baja California Sur y un orgullo de México. Vengan a Loreto, visítenos. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego.